Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy vamos a ver cómo agregar un método de pago para recibir tus ganancias de ManyBits. Comencemos. Bien, una vez que hayas ingresado en tu página principal, te diriges aquí al avatar que está en la parte superior derecha y seleccionarás donde dice ajustes. Y en este listado aquí tienes la opción de métodos de pago, donde deberás seleccionar el método de pago en el que tú quieras recibir tus ganancias. Le damos clic aquí a la derecha donde dice ver y aquí vamos a desplegar este menú que es el listado de opciones de pago que tiene disponible la plataforma. Tiene 5 métodos de pago, las cuales son Cosmo Payment, Depósito Directo, MassPay, Paxful y YourSafe. Una de las ventajas que tiene esta plataforma es que independientemente al método de pago que tú elijas, tú tienes el poder de decisión de asignar cuál va a ser el monto del retiro mínimo de tus ganancias. Y esto lo puedes seleccionar aquí en esta opción y el monto que debes colocar es a partir de $50 y si despliegas este menú verás aquí todos los montos que puedes asignar como retiro mínimo. Bien, para que tengas en cuenta vamos a ir seleccionando cada método de pago. Vamos a iniciar con el primero que es Cosmo y aquí se despliega una breve descripción si escoges este método de pago y también los datos personales que debes ingresar para validar este método de pago en la plataforma. Por ejemplo, en el caso de Cosmo, lo que te pide es el número de cuenta secundaria SAM, que serían nada más que los números de tu tarjeta Cosmo y que tienen entre 9 a 10 dígitos. Una vez que colocas los datos aquí, para finalizar le das en guardar. Vamos al siguiente método de pago, que era depósito directo. Y aquí es muy importante que leas con cuidado la descripción del método de pago. Por ejemplo, en este caso, aquí te sale una alerta de que el costo para cubrir pagos fallidos es de $15. Generalmente ocurren pagos fallidos cuando hay un problema del servidor del receptor del pago, para que lo tengas en cuenta y luego ya tienes que cargar tus datos personales. Por ejemplo, si desplegamos el menú de país, aquí puedes visualizar todos los países que tienen disponibles este método de pago para poder recibir de manera directa sus ganancias. Recuerda que tu cuenta de banco debe estar apta para recibir transferencias internacionales en dólares. Y luego más abajo ya la clase de cuenta. Tienes que colocar si tu cuenta es personal, si el tipo de cuenta es de ahorro, tu nombre completo, la dirección, tu ciudad, tu código postal. Esta información bancaria, por supuesto que tú debes ponerte en comunicación con tu banco y ellos te van a proporcionar los datos que necesitas agregar en estas casillas de aquí. Luego más abajo debes marcar esta casilla con una palomita y ya le das en guardar. Vamos al siguiente método de pago que es MassPay. Y los datos personales que debes agregar es el correo electrónico de la cuenta MassPay, tu nombre y apellido y el país donde te encuentras. Aquí voy a desplegar el menú de los países que tienen la posibilidad de registrar este método de pago en la plataforma de ManyBits. Bien, ya los has visto todos y una vez que hayas cargado todos tus datos le das en guardar. El siguiente método de pago es Paxful
y esta opción de pago está habilitada para Canadá, toda América Latina, Europa y Asia. La opción de Paxfund no está disponible para cuentas personales de los Estados Unidos, solo estará disponible para las cuentas que sean de empresas, para que lo tengas en cuenta. Y los datos que debes agregar aquí es el correo electrónico de la cuenta de Paxfund y simplemente ya lo guardas. El siguiente método de pago es YourSafe y con este método debes registrarte en la plataforma de YourSafe, donde los métodos de retiro disponibles incluyen SEPA, transferencia bancaria, así como también cheques estadounidenses. Una vez que hayas vinculado tu cuenta de YourSafe, simplemente guardas la información y listo. Ten mucho cuidado al momento de colocar tus métodos de pago, porque una vez que lo hayas ingresado ya no lo puedes cambiar por tu cuenta propia. Como ves aquí más abajo, que en caso de que quieras cambiar tu método de pago, necesariamente deberás comunicarte con soporte para actualizar o cambiar tu información de pago actual. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que aquí arriba en los métodos de pago te indican que los pagos solo se realizan los días 1 y 16 de cada mes, siempre y cuando esas fechas, sea el 1 o el 16, caigan en días hábiles, para que lo tengas en cuenta. Para las personas de América Latina, generalmente registran Paxfund como método de pago para recibir allí sus ganancias de Manybits. Y luego cada uno de manera independiente, de acuerdo al país donde se encuentre, ve la manera de efectivizar sus ganancias de Paxfund para enviarlo a sus cuentas de banco local o en sus cuentas de billetera electrónica de su país. Eso ya queda a responsabilidad de cada modelo hacer esas averiguaciones de cómo efectivizar Paxfund en sus países correspondientes. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya sido útil. Si así lo fue, te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este video con otras personas que crees que les puede interesar. No olvides dejar tu like y nos encontramos en el próximo video.